Hola a todos, buenos días, buenas tardes ya mejor dicho. Vamos a practicar un poquito de dibujo este sábado. Estoy haciendo tiempo, calentando el brazo en lo que ver si se conecta alguien en vivo. Si no, de todas maneras, lo dejo disponible. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Una pequeña práctica. Espero, espero que sea algo rápida para también no quitarles mucho tiempo. Y bueno, ya, calienten el brazo dibujando puros circulitos en las direcciones en sentido de las manejillas del reloj y en sentido contrario, sin mover los dedos, sin mover la muñeca. Es el movimiento de todo el brazo sin que toque la mesa. Y alguien en su hoja con circulitos. Muchas gracias por el like. No sé quién anda por aquí, pero muchas gracias. Ya dieron muestra de vida. Bienvenidos. Vamos a poner más o menos a esta altura. Gracias por la paciencia. Ahí más o menos ajustamos la hoja. En lo que se conecta más gente, vamos a practicar un rostro de frente. Perdón por la movedera. Ahí está. Iniciamos con nuestro círculo base, que es el círculo del cráneo. Para rostros de frente, vamos a dividir esta circunferencia en 4 partes. Para el rostro tipo anime que vamos a dibujar, vamos a hacer que crucen unas líneas inclinadas en estos puntos. Nos quedaría más o menos de esta forma. No se alcanza a apreciar. Hacemos uno de este lado, lo más parecido que se pueda. Más o menos a esta altura. Vamos a definir nuestro primer renglón. Y nos traemos la misma altura para hacer un segundo renglón abajo. Y un tercero. Tenemos uno, dos, tres renglones. En este renglón, en el segundo, es donde se van a encontrar los ojos y la nariz. Vamos a acomodar nuestros 5 círculos. Vamos a ubicar la mitad de la altura del renglón y acomodamos 5 círculos. De esta manera. Solo para que nos dé la referencia y la ubicación de los ojos. Que serían estos puntos. Para un rostro normal, el ojo lo dibujamos dentro del círculo. Pero para un rostro tipo anime, nos vamos a salir de la
referencia. Vamos a ver si aquí se alcanza a ver. Perfecto. Entonces vamos a disponernos a dibujarle unos ojotes. Tomando como referencia este punto, dibujamos una línea curva hacia arriba, pasándonos de los círculos que dibujamos, solamente nos sirven para ubicar el ojo. Una forma curva. Y determinamos esta altura. Perdón por la movedera, es que está el zoom y entre más cerca se notan más los movimientos de la mesa. Nos disponemos a definir la forma del ojo. Y sin cerrar nuestro trazo, acabamos de dibujar el ojo izquierdo de Destiny. Vamos a hacer otra vez el rostro de Destiny. Vamos a hacer lo mismo con su ojo derecho. Como truco o tip, nos llevamos la altura del ojo que acabamos de dibujar para que nos salga lo más parecido que se pueda. Igual, tomando como referencia este punto y hacemos un efecto espejo, nos llevamos una línea curva hacia arriba hasta la altura de referencia que nos trajimos, más o menos esta altura, que sería la misma que esta. Hacemos el trazo de la parte de arriba del ojo. Nos dirigimos a este punto. Y ya tenemos los dos ojos lo más similar posible. Vamos a definir o ubicar la parte interna del ojo, que sería el iris. Y más o menos quedaría de esta manera. En medio del dibujo de lo que vamos a trazar, ponemos la pupila. Vamos a darle unos efectos de reflejo. De esta manera. Hacemos lo mismo del otro lado. Lo más parecido que se pueda, la mitad. Y los reflejos los copiamos en la misma posición, puesto que el punto de luz sigue siendo el mismo. En este punto, donde se cruzan las líneas, vamos a ubicar la naricita de Destiny con un trazo de esta manera. Y en esta parte de abajo, con ayuda de la circunferencia que dibujamos en un principio, vamos a dibujarle su boquita. Vamos a hacerle un trazo no continuo. De esta manera. Aprovechamos para dibujar el contorno del rostro o representarlo. En esta parte de aquí va a estar la barbilla, una barbilla muy delgadita. Vamos a dirigir hacia este punto, pero antes de llegar cambiamos de dirección y nos vamos para arriba.
Hacemos lo mismo del otro lado. Nos dirigimos a este punto. Pero antes de llegar, cambiamos de dirección. Como ya lo habíamos mencionado, en un rostro normal, la oreja va del tamaño de la altura del renglón. Pero como aquí dibujamos unos ojotes, lo compensamos dibujando las orejas un poco por debajo del ojo. Y nos quedarían de esta forma. Más o menos a la altura de los ojos. Vamos a ubicar el collito de Destiny. Y como son unos ojos muy grandes, sus cejas van a estar a esta altura. Un trazo muy muy sencillo. Ya tomó forma, vamos a definir trazos. Todo lo que marqué con tinta azul, recuerden que son trazos muy suavecitos con su lápiz. Sin apoyarlo, casi casi sin apoyarlo. Para que después de que lo entinten, lo puedan borrar. Empezamos definiendo los ojos. De nuevo, en la parte de arriba lo único que hacemos es ensanchar o engrosar nuestro trazo. En esta parte de aquí jalamos unas líneas para sus pestañitas. Aquí rellenamos un poco más. Nos dirigimos hacia abajo. Y de nuevo, sin cerrar el trazo. Aquí jalamos también unos puntitos para simbolizar las pestañas. Y aunque no cerremos el trazo, el cerebro lo identifica como un ojo. La parte interna del ojo vamos a delinear el contorno respetando los puntos de reflejo. No vamos a trazar nada dentro de ellos. Rellenamos la pupila. Y vamos a hacer lo mismo con este ojo. Engrosamos el trazo de arriba, solamente lo hacemos más grueso. Y con eso es suficiente para simbolizar la presencia de pestañas. Jalamos un trazo a esta altura, otro de este lado, otro aquí. Terminamos en triangulito, lo rellenamos. Y sin cerrar nuestro trazo, solamente simbolizamos la presencia de pestañas. De nuevo, respetando los puntos de reflejo. Ya tenemos los ojitos de Destiny. Vamos a trazar una línea de referencia con esta forma, igual en el otro ojo, solo para que nos ayude a rellenarlo.
Vamos a ir de abajo hacia arriba, haciendo un ashurado. Entre más abajo las líneas van a estar más separadas y conforme nos vamos acercando a la parte superior, vamos a ir saturando. Entonces en esta parte de abajo las líneas van a estar separadas y conforme nos vamos acercando vamos a ir saturando, respetando los puntos de reflejo, saturando más de líneas hasta que lleguemos a la parte de arriba. Para darle una especie de efecto de canica, hacemos lo mismo con el otro ojo. Y aquí ya saturamos. Ya tiene más forma de ojito. Vamos a darle un poquitito de color. Destiny tiene delineados sus ojos como una sombra de color rojo. Esta parte de aquí delgadito y vamos ensanchando conforme nos vamos hacia arriba. Aquí se ve mejor. Del lado izquierdo delgadito y conforme nos acercamos al lado derecho ensanchamos el trazo de color. Lo mismo hacemos de este lado, aquí delgadito, aquí lo ensanchamos, delgadito el trazo. Y lo ensanchamos. Aprovechamos para definir su nariz, su boquita, al igual que el contorno de su rostro. Vamos a quitar el zoom y nos vamos a atrever a dibujarle su cabello. Tiene un flequito. Más o menos a esta altura llegaría el volumen de su cabello. Solo para no pasarnos. Y tiene un pequeño fleco. Vamos a atravesarle unos mechoncitos. Y así con trazos muy sencillos. Y dibujamos su cabello. De este lado vamos a hacerle una buena parte de cabello, pero que pase por detrás de su oreja. Y
por encima de esto un gran mechón de cabello con una simple línea curva. Más o menos por aquí que acabe. Ajá. Para que no pierda forma. Nos dirigimos a la parte de arriba. Y también de este lado hacemos un trazo similar. Ya solamente dibujamos unas cuantas líneas para simbolizar el sentido del cabello. Y en la parte de atrás tiene cabello cortito. Que es lo que se alcanza a ver. Entonces, todo esto sería por detrás. Entonces sus oídos se alcanzan a ver. Y de esta forma sencilla acabamos de hacer un rostro tipo anime de frente. Espero que en el momento que lo estén viendo lo disfruten. Y ya saben, hay que practicar mucho. Y vamos a subir un poco de nivel de dificultad. Vamos a hacer otro dibujo. Hola, soy Yam. Gracias por conectarte. Estamos practicando dibujo de rostro de frente con la estructura básica. Sí, sí, muchas gracias, bienvenida. Qué bueno que te conectaste. Sí, sí eres la única. Vamos a hacer otro rostro. Ah, muchas gracias. Se llama Destiny, el personaje. Es de una serie de anime que se llama Tag Up Destiny. Muchas gracias. Ya aquí en el canal ya hay varios videos, perdón, de dibujo con la estructura. Gracias, el baño de juguetes coleccionables. Perdón, el baño de juguetes colecciones. Sí, sí dice baño. Sí, ya se empieza a unir gente. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer otro rostro. Vamos a subir un poquito la dificultad. Vamos a ver qué tal nos queda. Tenemos nuestra hoja. Vamos a trazar nuestro círculo base. Denle el número de pasadas que necesiten para que hasta que ustedes definan que es un círculo. De todas formas, estas líneas azules son muy suavecitas y se pueden borrar con su goma. Representan líneas muy suaves con su lápiz. Dentro de este círculo vamos a dibujar un óvalo, más o menos a esta altura y de esta manera.
Se puede dibujar eso en Ibis Paint. No conozco esa aplicación. Pero bueno, también estuve dibujando un rato con una tableta en Photoshop y sí se puede. Ujú. Sí, sí, si es compatible con una tablet, con tu pluma, con la pluma de la tablet, también se pueden hacer trazos. Yo imagino que sí se puede. Este óvalo lo vamos a partir en cuatro o dividir en cuatro de esta forma. Vamos a ver qué tal nos queda. Tomando como referencia este punto, vamos a trazar una línea curva de esta manera. Gracias, soy Ann. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Aquí dice que somos tres. Muy bien. Hacemos lo mismo en la parte de arriba, tomando como referencia la parte superior del. El nombre es Ann. Ah, muy bien. Ann, entonces. Tomando como referencia la parte de arriba del óvalo, trazamos una línea curva paralela a esta. Y también sobre este punto vamos a trazar otra paralela a esta. Nos quedarían más o menos de esta forma. Estos serían nuestros renglones. Los mismos renglones que usamos en el primer dibujo, uno y 2 serían estos, uno y 2. Más o menos a esta altura, como de la mitad un poco hacia la izquierda, vamos a jalar una línea curva y paralela a esta, hacemos una línea hacia abajo. Hola Paul McCormick, gracias por conectarte. Entonces, esta estructura es la misma esfera de rostro, solo que la movimos. Ya estamos jugando con la posición de las estructuras. Sí, muchas gracias por haber visto el unboxing. Esa Game Boy Live llegó como nueva. Dice, me voy a dibujar en Ibis Paint. Ah, muy bien. Muchas gracias, Ann. Voy a anotar Ibis Paint para ver cómo se maneja ahí. Entonces, como en el dibujo anterior, en el segundo renglón es donde vamos a ubicar los ojos. Vamos a poner el ojo izquierdo aquí y el ojo derecho de este lado. Esta Ann nos recomendó la aplicación Ibis Paint para dibujar. Entonces yo me imagino, así solo imaginándome que ha de ser como tipo Photoshop, donde puedes conectar tu tablet y dibujar en tu monitor. Vamos a darle zoom. Ahí está. Tomando como referencia esta línea, vamos a procurar no pasarnos de aquí. Vamos a ubicar el ojo de Tank. Ahora vamos a dibujar a Tank. Ibis Paint es una app de dibujo. Muy bien. Muchas gracias. Por el momento ando bien emocionado con los Game Boy. Según yo, quiero completar la paleta de colores, pero ya están bien escasos. Tengo bien poquitos colores, tanto de Game Boy Pocket, Color y de la Classic. Entonces procuraré conseguir los colores y bueno, a ver qué tal nos va en este año. Entonces igual, casi sin pasarnos de esta línea, la vamos a tomar como referencia, como límite. Vamos a ubicar el ojo de Tank, más o menos a esta altura. Empezamos a hacer el trazo y no importa que nos pasemos del renglón, puesto que son unos ojotes. Vamos a hacer nuestro trazo curvo
y de repente lo bajamos hacia este punto. Ya se acaba de conectar, toca. Es que le bajé el brillo para que nos dure la pila del celular. No alcanzo a ver bien el nombre, está bien chiquito. Pero sí, ya te saludé, toca. Toca. Y continuando con el dibujo del ojo. Más o menos a esta altura, como a la mitad. Y un poquito más abajo. Vamos a hacer la forma del ojito de Tank. Para hacer el ojo derecho nos llevamos la altura del ojo que dibujamos, pero con una línea curva, porque estamos dibujando en este ángulo. Y también nos llevamos esta altura del ojo. Muchas gracias. Qué bueno. Espero que te sean útiles. Ya tenemos muchos videos de dibujo. Para el ojo derecho de Tank, por la posición en la que se encuentra el rostro, lo vamos a dibujar más pequeño que este. Y en lugar de hacer un trazo alargado, vamos a hacer uno como si fuera compacto. Más o menos a esta altura. Nos vamos hacia el punto de referencia. Y hacemos un trazo de esta manera. Es el mismo de aquí, solo que lo compactamos. Y hacemos lo mismo para la parte inferior del ojo. Vamos a hacer que nos mire esta Tank. Vamos a dibujarle la parte interna del ojo, que sería el iris, donde viene el color. Más o menos de esta forma. Nos está volteando a ver. Y de este lado, pegadito al ojo, hacemos algo similar. A la mitad de esta circunferencia vamos a dibujarle su pupila. De este lado, un poquito más cerca de esta parte. Ya nos está volteando a ver. Vamos a ubicar unos puntos de reflejo. Uno por aquí y uno grandote por acá. Y lo mismo hacemos de este lado, que es el mismo punto de luz. En los ojos de Tank tiene aquí una especie de círculo. A ver si logramos repetir. Y lo mismo hacemos de este lado. Me imagino que así son los ojos de los musicatos. Tank es una musicato. Tank es una musicato del anime Tank of Destiny. Donde al parecer en ese universo está prohibida la música porque hubo un tiempo en que salían unos monstruos que me imagino que no les gusta la música. Y entonces la humanidad descubrió que dejando de tocar ya no salían, pero también aparecieron los musicatos. Y los musicatos ya son los que luchan contra los B2. De Roselia no, este es otro. De Roselia es un grupo de una banda como de rock muy bonito. Y Attack of Destiny son musicatos. Y cada musicato tiene como su director de orquesta, de los que tienen las batutas. Y con música luchan contra los monstruos. Y su director las va dirigiendo para que hagan los ataques. Y está muy padre. Ni idea. Luego veo así: Attack of Destiny.
A esta altura vamos a dibujarle sus cejas. Y en este punto vamos a trazarle su nariz. De esta manera. Gracias, Ann. Espero que tú también vayas bien. ¿Tienes canal en YouTube, Ann, o algo así donde muestras tus dibujos? Vamos a dibujarle su barbilla más o menos a esta altura, tomando como referencia este punto. Vamos a dirigirnos hacia acá. Y muy cerquita del ojo vamos a hacer un trazo y a simbolizar el pómulo. Solo un poquito. Y cerramos nuestro trazo. Ahí más o menos nos está quedando. A esta altura vamos a dibujarle una sonrisita, igual con una línea no continua. Y en este cuadrante es donde va a estar ubicada su oreja. Igual lo dibujamos por debajo del ojo. Y nos quedaría de esta forma. Más o menos a esta altura. Un poquito más para acá. Vamos a ubicarle su cuellito. Creo que vamos a bajarle un poquito más la barbilla. Ahí se ve. Vamos a definir trazos. Ahí más o menos nos está quedando. De la misma manera, empezamos con los ojos. Ensanchamos el trazo de arriba para simbolizar la presencia de pestañas. Solo lo hacemos más grueso. Y jalamos unas líneas. Aquí termina en triangulito. Ensanchamos nuestro trazo. Y aquí muy ligerito trazamos también unas pestañitas. Hacemos algo similar de este lado. Engrosamos esta parte de arriba del trazo. Aquí termina con un triangulito muy ligerito. Solamente unas cuantas pestañitas. Y aquí solamente esta parte de aquí la vamos a definir. Y jalamos unos puntitos también. Respetando los puntos de reflejo, definimos el contorno del ojo. Vamos a engrosar aquí un poquito. Y de este lado igual. Vamos a ver si... Bueno, estos son los colores más parecidos. Bueno, no tengo el tono de abajo. Pero respetando esta circunferencia, vamos a hacer igual un achurado. En la parte de abajo del ojo. Y en la parte de arriba saturamos con este color. Más o menos ese color del ojo del iris de Tank.
respetando esta circunferencia que le hicimos. Vamos a repetir lo mismo de este lado, igual, respetando la circunferencia. Casi no me salió, pero ahí se ve simbolizado el ojo y la pupila de Tank. Es amarilla. Más rellenamos aquí de color amarillo. Ahí se alcanza a apreciar. Attack of Destiny. Ajá, ya lo encontraste muy bien, así se escribe. Dice... Pero lo puedo subir. Sí, sí, sí. Estaría muy padre ver tus dibujos, San. Sí, súbelos, tú sube. Vamos a hacerle un poquito más arriba. Vamos a... Más o menos así es la cara de... El rostro de Tank. Su cuellito. Y me gusta mucho porque hicimos el efecto del ojo. Este ojo más grande porque está más cerca de nosotros y este ojo más pequeño porque se aleja por la posición del rostro. Vamos a atrevernos a dibujarle su cabello. Y a ver qué tal. También tiene un fleco. Dice... Están bonitos los ojos. Muchas gracias. Qué bueno que ya encontraste el anime de Attack of Destiny. Tak, T-A-K-T, es el nombre del director de Destiny. Destiny es ella. Tak es el que la dirige. Y antes se llamaba Cosette. Solo que por alguna situación hubo una situación que hizo que Cosette se hiciera musicato. Y ya no recuerda nada. Es como si fuera otra persona. Ahora se llama Destiny. Y la controla Tak. Y a Tank la dirige Lenny. Creo que se llama Lenny. Esta Destiny tiene una espadota que también es como si fuera una pistola. Dispara rayos rojos. Y Tank tiene una escopeta. Está bien padre, está bien bonita el dibujo de Tank. Vamos a hacerle su flequito. Con unos trazos curvos. Vamos a hacerle uno por aquí. Otro por acá. Aquí muy sencillos los trazos. Les gustan mucho los flecos en este anime.
me pasé, vamos a hacerlo para acá. Y en esta parte de aquí, vamos a hacerle una colita. Porque Destiny usa colitas. Un poquito más para acá. Una colita con mucho cabello. Vamos a dibujarle más arriba. Vamos a dibujarle su moñito. Aquí como que se distorsiona por el doblez, pero aquí tiene sus motitas. Y de este lado tiene la otra colita. Solo que está por atrás. Y aquí solo se va a alcanzar a ver esta parte de su moño. Ahí más o menos nos quedó. Y bueno, ya sirve como práctica. Tiene como una especie de cuello en forma de petalitos. Y aquí también tiene un moñote. Me gustan mucho las bolitas. Más o menos la ropa va por aquí. Y ahí más o menos nos quedó Destiny. En un en vivo anterior ya la habíamos dibujado de frente. Y nos faltó, ahorita me acabo de dar cuenta, el delineado de su ojo. Tengo aquí un color naranja, sí. Destiny tiene delineado los ojos de color naranja. Rápido, rápido, porque ya me mandó el mensaje de que no solo tenemos 20% de batería. Pero fue suficiente para hacer dos dibujitos. Ahí más o menos nos quedó. Subimos un poco la dificultad. Dibujamos a Destiny en 3/4. Y el en vivo pasado le dibujamos de frente. Dice, yo tengo 15 de batería.
Ah, muy bien. Aquí me acaba de mandar que teníamos 20%. Muchas gracias, San. Muchas gracias, Paul. Y antes de que nos corte la batería, voy a dejar el en vivo disponible para que lo consulten. Si lo toman como referencia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Que le des clic a la campanita. Vamos a seguir practicando. Ahorita aprovechando que tenemos la opción de transmitir en vivo desde el móvil. Y espero que el mismo día de hoy, o si no mañana, podamos hacer otro en vivo de dibujo. Mejor mañana va. Gracias a todos por haber estado aquí, por dedicar el tiempo a los en vivos, a los videos. Creo que este no estaba tan arriba. Pero bueno, ya. Ahora sí, gracias a todos y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Adiós Paul, adiós San. Adiós a todos los que se conectaron. O mejor dicho,